Hola gente bonita, hoy estoy muy pero que muy emocionada de compartirles esta receta de chorizos veganos caseros que estoy segura de que van a ser los mejores que probarán en su vida. Son saludables, altos en proteínas, reducidos en grasas, son sin gluten y lo mejor de todo es que son parte de una dulce venganza, pero eso se los cuento más adelante, así que vamos ahora con la receta. Los tres ingredientes base para nuestra receta son las lentejas rojas, soja texturizada, preferiblemente vamos a utilizar la más finita que tengamos. Yo esta fue la que conseguí y lo que voy a hacer luego es molerla un poco. Y finalmente la calabaza, que además de darle un toque dulce muy sabroso también le va a aportar color. El primer paso es cocinar nuestra calabaza. Para esto simplemente tienen que abrirla por la mitad, le quitan las semillas y al horno. No hace falta ni echar aceite, sal, absolutamente nada. Yo afortunadamente de tantos experimentos que hice aún me queda calabaza, porque con esto lo que vamos a hacer es machacarlo con el tenedor y que nos quede consistencia puré. Así que ya saben que la calabaza tiene que estar bien cocida. Aquí lo único que les recomiendo es que yo estoy utilizando este tipo de calabaza que se llama calabaza cacahuete y no tiende a soltar líquido. Pueden utilizar cualquier otra, pero eso sí, asegúrense de drenarle todo el exceso de agua que tenga, porque si no eso va a afectar el resultado final de nuestros choricitos. A la soja texturizada es importante construirle el sabor desde la base, desde el comienzo, para así asegurarnos de que realmente le penetre y que no sea algo superficial. Entonces por eso es que la dejamos remojando en el agua para rehidratarla y le agregamos las especies. Le estoy poniendo cebolla en polvo, ajo en polvo, sal y hierbas provenzales. Y ahora vamos a hacer el sofrito, que es una parte vital de nuestro chorizo, porque con todas las especias y las cositas que le vamos a poner se va a concentrar la mayor parte del sabor. En esta receta en particular es súper útil y realmente importante que tengan armado su mise en place, es decir, que hayan separado ya los ingredientes que van a utilizar, porque es algo de trabajar rápido y se les va a hacer la vida mucho más fácil. Y aprovecho para recordarles que en la página web nutririena.com, link abajo en la cajita de descripción, van a tener la receta escrita con toda la información nutricional, y aquí la parte súper útil es que pueden ir marcando todos los ingredientes que vayan utilizando para que así no se equivoquen y se les olvide poner algo o que algo lo pusieron por duplicado. Pueden utilizar bien sea cebolla blanca, dulce o morada, las tres le quedan súper bien. A mí me gusta agregar las especias en seco junto con la cebolla para que libere todos los aromas, y después de eso es que agrego los líquidos junto con el ajo para que no se sobrecocine y no coja ese gustito amargo. Como la soja texturizada que yo estoy utilizando no es muy fina, la voy a procesar un poco para que me quede una consistencia así como de una carne picada, una carne molida. Pero por supuesto, si ustedes consiguen una soja texturizada más delgadita, este paso no es necesario. Y de hecho vamos a procesar solamente un poquito, no vayan a hacerlo demasiado. Y lo que sí es muy pero que muy importante, yo ya drené el líquido. Entonces procesamos únicamente la soja texturizada rehidratada. Las lentejas las dejamos cocinar hasta que se consumiera el agua por completo y nos quedara así una consistencia tipo puré. De todas formas quedaron algunas enteritas por ahí haciendo como quien dice acto de presencia, lo cual también está muy bien. Entonces en un mismo recipiente vamos a poner la soja texturizada, las lentejas y el sofrito que habíamos preparado. Y por supuesto le agregamos también el puré de calabaza, que por si tienen las intenciones de preguntarme de omitirlo, no vale la pena. Hicimos un montón de experimentos con y sin la calabaza y la verdad es que le enriquece muchísimo el sabor, la textura, le da un toquecito ligeramente rico, así que pónganselo porque queda mucho mejor. Un poquito más de sal, aceite, que esta receta, al igual que la calabaza, hicimos un montón de experimentos. No le pongan menos aceite, no omitan el aceite porque al final si no les va a quedar una contextura súper seca y desagradable. Y finalmente, lo que hace que nuestro chorizo no tenga gluten es que estamos poniendo maicena. No nos olvidemos de mi viejo amigo el humo líquido, que en todos los sustitutos cárnicos a mí me encanta ponérselo porque le da ese saborcito extra que le falta, lo tiene el humo líquido. Se acabó. Con todo eso de que esta receta lleva aceite, igualito es reducida en grasa. Piénsenlo así, que un chorizo animal tiene alrededor de un 30% de grasa y esto tiene, no me acuerdo ahorita cuánto, pero se los dejo por aquí en pantalla.
Ajá, ya saqué la cuenta. Un chorizo tradicional tiene 30% más calorías, el triple de grasa, pero grasa de la mala, porque estamos hablando de casi 9 veces más de grasa saturada. Es altísimo en colesterol, no tiene fibra y sí, son más altos en proteína, pero teniendo 3 comidas al día te aseguro que la deficiencia proteica no es un problema real. Me estoy poniendo mi delantal porque ahora sí es momento de armar nuestros chorizos. Entonces, varias cositas importantes. Número uno, y una de las cosas que más diferencia nuestros chorizos es que vamos a utilizar tripa vegetal. Esto yo lo compré por Amazon, decía que era hecho a base de soja, pero por más que sea, las especificaciones venían en chino, así que yo estoy confiando en que sí, pero uno nunca sabe. Se los voy a dejar abajo en la cajita de descripción, aunque después de comprar esto, conseguí otro lugar que sí venden unas que especifican mucho mejor, que son veganas. Entonces, cualquiera de esas dos opciones las encuentran abajo y si ustedes van consiguiendo otras y me las comentan, también las iré agregando por ahí. Necesitamos también hilitos, que esto en Venezuela le llamamos pabilo, 2 hilitos por salchicha. Para poner con la tripa yo estoy utilizando una manga pastelera. Ay, que se me cae. Preferiblemente, si son 2 personas haciendo la receta, va a ser mucho más llevadero porque les va a ayudar a que una sostenga, el otro ponga el relleno. De todas formas, una persona lo puede hacer, lo único es que se van a tardar un poquito más. Así que ahora sí, David, ven a ayudarme, manos a la obra. Rock and roll, baby. Remángate, asegúrate de tener las manos limpias. Primer paso, cerrar el final de nuestra tripa porque obviamente no queremos poner el relleno por aquí y que se salga por el otro lado. Ya. Cuando hayamos llegado al largo de la salchicha que queremos, giramos un poquito la tripa y le hacemos un nudito. Procuren cortar el hilo de un largo que sea fácil de trabajar y no hagan como David que me los cortó muy cortos. Cuando ya hayan armado varios, así como nosotros que hicimos 4, los van cortando. Obviamente pueden cortarlos individual si quieren o tan largos como ustedes quieran, pero para nosotros este es un buen número y además se ve tan bonito. Ok, 12 chorizos más tarde les tengo que decir que retracto lo que dije anteriormente de que una persona lo puede hacer. Háganlo entre 2 personas, porque una sola no se lo va a disfrutar. Entonces yo diría que esto puede ser una actividad grupal para compartir con amigos, con pareja, con familia, y así los ponen a trabajar. Bienvenido a Charcutería tu Nutririana. ¿Es mucho trabajo? Sí, pero realmente vale la pena. Así que hagan una buena cantidad y luego también los pueden compartir. Ya aquí llevamos hechos unos 20 chorizos más o menos. Esto parece una carnicería vegana. Y corté un trozo más de tripa porque creo que me van a salir unos 4 más para unos 24 en total. Pero quería hacer una pausa para comentarles por qué este video es una venganza. ¡Es una venganza! ¡Chan! La cosa se puso interesante. Y es que cuando estaba estudiando dietética y nutrición tenía un profesor de dietoterapia que en una clase dijo que una persona que tiene obesidad y colesterol alto no debe comer lentejas, lo cual a mí obviamente me pareció una atrocidad porque las lentejas son de los alimentos nutricionalmente más completos que hay y no tienen colesterol, no tienen prácticamente nada de grasa. Pero por supuesto yo le pregunté porque quería saber cuál era su punto de vista. Y hasta el día de hoy todavía me carcome cada vez que pienso en su respuesta, sobre todo pensando que ese profesor, quién sabe cuántas miles de personas le ha transmitido la misma información. Y él decía que es que las lentejas se comen con chorizo y los chorizos son altos en grasas y en colesterol. O sea, para él era imposible pensar en la posibilidad de que las lentejas no tuviesen esto y que por lo tanto fueran saludables. Así que por eso, en venganza a mi profesor, hoy estoy haciendo chorizos pero de lentejas. Y ahora sí, últimas 4, David. Vamos que nos quedan unas poquitas por terminar. ¡Ay! Ya, párale. Si creen que esto ya está listo para ir a la sartén, falta un último pasito que es deshidratarlos, bien sea a temperatura ambiente o en una deshidratadora. Les voy a mostrar las 2 opciones porque si no, miren lo que pasa. Entonces ese fue el gran trauma desarrollando esta receta. Realmente fue un poco complicado, pero definitivamente le pudimos dar la vuelta para poder hacerlos exitosamente. Si no tienes deshidratadora, no te preocupes porque nosotros hicimos el experimento. Necesitas un gancho de ropa y guindas por aquí y vas acomodando todos tus chorizos. Una vez que los tengas así bien acomodaditos, los vas a poner en un lugar de tu casa que no tenga polvo, no le vayan a ir animales por ahí cerca y que esté seco. Y lo vas a dejar así reposando unos 3 días.
Y con eso ya van a estar listos para cocinar. Por supuesto que si es invierno y tienes puesta la calefacción, ese proceso se va a acelerar un poquito más. Si al igual que nosotros tienen una deshidratadora en casa, lo ponemos en las bandejas, lo tapamos y lo dejamos deshidratando a 40 grados centígrados durante 12 horas. Y si no tienes deshidratadora, cero preocupación, perfectamente puedes vivir sin ella. De hecho, yo esta la tengo desde hace menos de un año, pero la verdad es que le he sacado muchísimo provecho para deshidratar frutas, para hacer recetas un poquito más gourmet para restaurantes, y como puedes ver, le voy a sacar mucho uso para las salchichas. En caso de que necesites una, esta que a mí me ha salido muy buena, te la dejo abajo en la cajita de descripción. Los chorizos estuvieron deshidratando 12 horas en la deshidratadora y así es más o menos como se ven. Lo dejamos a la temperatura mínima y ustedes se preguntarán por qué estamos deshidratando las salchichas en vez de ponerlas directamente a la sartén. Si comparamos un chorizo animal de carne versus este que es vegetal, la diferencia es que la carne realmente es un producto mucho más seco, mientras que esto, las lentejas las cocinamos en agua, la soja texturizada las cocinamos en agua y en general la actividad de agua es muchísimo más alta que en el chorizo animal. La tripa se hace como que muchísimo más chiquita, el contenido de adentro se sale y se le abren huecos por todos lados. Bueno, es un desastre, realmente no queda como un chorizo. Y así finalmente fue que decidimos deshidratar los chorizos para, bueno, no tener que perder todo el trabajo, y nos dimos cuenta de que esto era lo que ayudaba. Gracias a la deshidratación, nuestros super choricitos ya están listos para ser cocinados y sin riesgo alguno de que se nos vayan a romper, que se vayan a explotar, nada. Con cuidadito de que no se nos vaya la mano, cortamos entre nudo y nudo. Barnizamos la sartén con un poco de aceite y vamos a cocinar a fuego medio. De todas formas, yo no lo pongo en el fuego máximo como referencia. Mi cocina llega hasta el número 9 y yo lo pongo en 7. Yo no tengo hijos, pero desarrollar este tipo de recetas de verdad que me hace sentir como toda una madre orgullosa. Así que denle un gran like y compartan como forma de valorar mi trabajo. Y aquí nuestros super choricitos ya están listos. Tienen el sabor, el color, la textura, son saludables, libres de colesterol, libres de crueldad animal. Así que, ¿qué más se puede pedir? El último comentario que sí les tengo que decir es que si están en otro país donde no consigan específicamente esta tripa vegetal que yo les estoy indicando, por favor cuéntenme abajo en los comentarios qué otro utilizaron, porque poco a poco los iré recopilando y toda esa información la van a encontrar abajo en la cajita de descripción y en el primer comentario pineado, como una forma de ayudarnos unos a los otros. Y eso es todo por hoy. Yo me voy a seguir disfrutando mis choricitos y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Si hace 10 años, con lo carnívoro que yo era, alguien me hubiera dicho que hoy en día iba a estar aquí comiendo chorizos veganos, hechos en casa y disfrutándomelo tanto, no me lo hubiera creído. Son buenísimos.